Bien, ¿cómo están chicos? Bueno, vamos a comenzar con los trabajos que me pidieron. Entonces vamos a arrancar con la guía de trabajo práctico número 2, así que nos vamos a dedicar en este momento a esta guía, ¿sí? Entonces, me pidieron que verifiquemos solamente los contenidos prácticos, perdón. ¿Sí? Entonces, calcule el campo eléctrico creado por una carga puntual ubicada en el origen de un sistema de referencia en los puntos 1, 2, 3 y 4 con una distancia L de 1 metro y la carga es de 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Ahí lo que está faltando es el gráfico en realidad, que es algo que yo no se lo pasé. ¿Está? Entonces P1, P2, P3 y P4 vamos a ver cómo lo ubicamos. ¿Sí? Para eso yo le hice un grafiquito acá en el Paint. Entonces vamos a ver cuál es P1, P2, P3 y P4. ¿Sí? P1 vamos a definirlo como este punto. P1. Acá voy a tener este punto. Este cuadrado va a ser P2. Este punto del cuadrado va a ser P3. Y acá en el origen voy a estar con P4. ¿Está? La distancia, todas las distancias son de 1 metro, me dice. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a considerar que acá tengo 1 metro. O sea, cada lado de mi cuadrado va a ser de 1 metro. ¿Vamos? Entonces, acá tengo 1 metro. 1 metro. Y acá, obviamente, también voy a tener 1 metro. ¿Sí? Bien, volvamos al ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? En el ejercicio me dice que la carga es de 1 por 10 a la menos 9 coulombs y tenemos que calcular el campo eléctrico creado por esa carga que está ubicada en el origen de un sistema de referencia. ¿Sí? O sea que esa carga en realidad está ubicada donde está mi P4 también. ¿Sí? Entonces acá vamos a dibujar un circulito. Y ese círculo que yo dibujé ahí sería la carga de 1 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? ¿Sí? El campo eléctrico, si ustedes pudieron hacer bien toda la parte teórica, se van a dar cuenta que es igual a la fuerza. El campo eléctrico primero lo definimos con la letra E. ¿Sí? Y ese campo eléctrico es igual a la fuerza dividido un valor de carga. ¿Está? O sea, el campo eléctrico se define como la fuerza que me origina una determinada carga dividido el valor de esa carga que me genera el campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico son, para que ustedes tengan una idea, ¿cómo sabemos que en un lugar hay un campo eléctrico? Porque si yo coloco una carga dentro de ese espacio donde hay un campo eléctrico, se va a producir sobre el mismo una fuerza. O sea que, imagínense, yo tengo un lugar vacío, no hay nada aparentemente. Y yo agarro en ese lugar y coloco una fuerza. Si la fuerza se mueve, porque se generó una fuerza sobre ella, quiere decir que en ese lugar estamos en presencia de un campo eléctrico. Para que ustedes tengan una idea, es lo mismo que si ustedes tiran una piedra en un charco de agua. ¿Qué va a pasar? Al tirar la piedra en ese charco de agua, se va a generar ondas. Si yo coloco un barquito en el área donde se están generando esas ondas, el barco se va a mover. ¿Por qué? Porque hay algo que me genera esas ondas de campo, ¿sí? Que fue justamente la piedra que tiré. Acá es algo similar. Si yo tengo una carga, esa carga me genera alrededor de ella líneas de campo eléctrico. Esas líneas de campo eléctrico son circulares a esa carga. ¿Está? O sea que alrededor de esta carga se están generando, sin que yo vea, líneas de campo eléctrico. Esas líneas de campo eléctrico son circulares a la carga que me origina ese campo eléctrico. O sea, me está generando líneas de campo eléctrico como si fuesen las ondas de esa piedra que yo les comenté hoy. ¿Está? O sea que alrededor de toda esta carga me está generando líneas de campo. Entonces, ¿cómo yo sé que estamos en presencia de ese campo eléctrico? Porque si yo coloco
carga en este punto, esa carga se va a mover. ¿De qué valor va a ser igual ese campo eléctrico? Va a ser igual a la fuerza que me generó sobre la carga dividido el valor de la carga que yo coloqué en ese punto. Esa carga se le llama carga de prueba, porque es una carga que yo coloqué en ese punto solamente para saber si hay campo eléctrico en él. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza. Vamos a suponer que la carga que yo coloco sobre P1, P2, P3 y P4 es de 1 coulomb para hacer más fácil el cálculo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular, lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza en P1, P2, P3 y P4. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá el valor de la fuerza en P1. Vamos a calcular primero la fuerza en P1. Y ahí aplicamos la ley de Coulomb, que me decía que era K por Q1 por Q2 dividido, todo esto dividido el valor de la distancia al cuadrado. ¿Está? O sea que lo primero que tengo que hacer es aplicar la ley de Coulomb. ¿Sí? Bueno, apliquémoslo para que sea más fácil de verlo. Yo voy a poner acá como corresponde la ecuación para que sea de la forma en la que ustedes están acostumbrados a verlo. ¿Sí? Entonces vamos a poner esta distancia, vamos a moverla. Vamos a moverla ahí. Y este cuadrado acá arriba. Entonces ustedes saben que esa es la ecuación que yo tengo que aplicar ahora. ¿Está? K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. El valor de la carga que me genera el campo yo ya la conozco. Recién vimos que era 1 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Sí? Y la carga de prueba que yo voy a colocar en cada punto, vamos a suponer que es de 1 coulomb. Entonces yo ya sé que Q1 es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Y vamos a poner que Q2, para hacer más fácil el cálculo, Q2 es directamente igual a 1 coulomb. ¿Sí? Entonces evito colocar prefijos, todo. ¿Sí? Voy a volver a recortar esto para que ustedes sepan que esto en realidad es 1 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Que no nos mezclemos, no nos equivoquemos. Esto es 1 por 10 a la menos 9. Bien, estamos hasta acá. Entonces ahora tenemos que reemplazar en esta ecuación estos datos. ¿Sí? La distancia, y bueno, sabemos que de acá a acá yo tengo 1 metro, desde acá hasta acá tengo 1 metro, y desde acá hasta acá tengo que aplicar Pitágoras. Ahora vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Pero vamos a calcular primero P1. ¿Ya está? Entonces apliquemos esta ecuación. K, recuerden que K, según la ley de Coulomb, es 9 por 10 a la 9. O sea que es 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton por metro sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Esa es la unidad de K. Todo eso es K por Q1, que tengo el valor ahí arriba, 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Vamos a hacerlo más grande a esto, coulomb, por Q2, que vale 1 coulomb. Todo esto dividido la distancia al cuadrado, que es 1 metro al cuadrado. ¿Está? Vamos a dibujarlo a esto de vuelta. Vamos a ponerlo todo tal cual como corresponde. Vamos a ponerlo esto aquí abajo, perdón, abajito está por decir. Pero vamos a colocarlo bien abajo a eso. Y vamos a expresarlo tal cual como debe quedar, ¿sí? Entonces, así. Prefiero no dibujar con el mouse porque si no, la verdad, si dibujo con el mouse, para mí es mucho peor porque se me hace un desastre. Entonces prefiero ir modificándolo así sobre la marcha que estar aplicándolo de otra manera. ¿Ya está? Entonces me queda de esa forma, ¿sí? Entonces
tengo la fuerza en P1 es K, que es 9 por 10 a la 9, por Q1, Q1 vale 1 por 10 a la menos 9 coulomb, por Q2 que vale 1 coulomb, dividido la distancia que es de 1 metro al cuadrado. ¿Sí? Si yo hago todo este cálculo, me va a quedar que el valor, háganlo ustedes con la calculadora y van a ver que el valor de la fuerza en P1 es igual a 9. ¿9 qué? 9 newton. ¿Está? Hagan el cálculo, no me crean, hagan el cálculo y verifiquen que da ese valor. ¿Sí? Entonces, pero yo no quiero saber el valor de la fuerza en P1, yo quiero saber el campo eléctrico que se generó en P1. Y bueno, y ahí es donde aplicamos esta ecuación que tengo acá. Esta ecuación que tengo acá, la aplicamos acá abajo, y yo sé que el valor de la fuerza en P1 vale 9 newton. ¿Sí? Debido a esas dos cargas que tengo acá. Entonces, el valor del campo eléctrico, ¿qué va a ser igual? El valor del campo eléctrico va a ser igual a... E va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a el valor de la fuerza en P1 dividido el valor de la carga que coloqué en P1. ¿Cuál es la carga que coloqué en P1? Q2. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que hacer esa división. ¿Sí? Tenemos que hacer esa división. Hagámosla. Vamos de vuelta, dibujo tal cual como ustedes sé que les va a servir mejor. Entonces hacemos así. Fuerza en P1 dividido Q2. ¿Está? Bien, la fuerza en P1, ¿cuánto me dio? Igual a... ¿Cuánto me dio la fuerza en P1? 9 newton. 9 newton. ¿Y cuánto vale Q2? Q2 habíamos dicho que valía, vamos a ver por acá arriba, fíjense que está ahí Q2, vale 1 coulomb. ¿Sí? Entonces si yo hago 9 dividido 1, ¿cuánto es el valor del campo eléctrico en P1? El campo eléctrico en P1 va a ser igual a 9 newton sobre coulomb. ¿Está? Entonces, de la misma manera, de la misma forma, ustedes tienen que calcular el valor del campo eléctrico en P2, en P3 y en P4. Siguiendo esos pasos. Primero calculamos el valor de la fuerza en el punto y luego lo dividimos por el valor de la fuerza por el valor de la carga, perdón, que colocamos en ese punto. ¿Está? Bien. Ahora, vamos al otro ejercicio. Bien. Lo de energía, que son el punto 6 y el punto 13, vamos a dejarlo por ahora. No vamos a ver energía porque me dijo el profe de física que no lo vieron el año pasado, así que para evitar problemas, sobre todo porque no lo vamos a seguir viendo de ahora en adelante, vamos a enfocarnos a los ejercicios 11 y 12. ¿Sí? Entonces el 6 y el 13 los salteamos. ¿Sí? Bien, vamos entonces al ejercicio 11 y 12, que son los otros que me pidieron. ¿Sí? Entonces volvemos a lo que es el Paint. Vamos a borrar todo esto. Y bueno, empecemos a colocar puntos. Imagínense que ustedes tienen una placa, un circuito grande, ¿sí? Tienen una placa y tienen varios puntos. En esa placa hay varios puntos, ¿sí? Entonces, en esa placa, ustedes tienen varios puntos de circuito. ¿Está? Todo punto de circuito. Son todos puntos donde yo puedo colocar el tester y, bueno, ahora medir tensión, medir valores de tensión, ¿sí? Ahora, nosotros siempre vamos a medir tensión con respecto a un punto que consideramos que tiene un potencial igual a 0 voltios. Ese punto del circuito que tiene 0 voltios, nosotros normalmente lo denominamos masa o tierra. ¿Está? Para nosotros el potencial de masa o tierra va a ser siempre el negativo. ¿Está? Entonces, si nosotros hablamos del negativo de la fuente o de la placa o de la masa o de la tierra de la placa, estamos hablando de un nivel de potencial de 0 voltios.
Y el símbolo que normalmente aplicamos para eso es este que ven por qué no quiero dibujar, porque se me va para todos lados. Entonces vamos a hacerlo con rectas. El símbolo que nosotros ocupamos para eso, para el de tierra, es este símbolo. Ese es el símbolo de tierra que normalmente utilizamos, ¿sí? Entonces, si yo sé que la tensión, qué sé yo, vamos a suponer que este es el punto A, punto B, punto C, ¿sí? Que vamos a ponerle algunos lugares nomás. Punto D, punto E, ¿sí? Son distintos puntos del circuito, ¿sí? Entonces, si yo digo que el potencial en el punto A es de 10 voltios, ¿qué estoy diciendo? Que la tensión en el punto A con respecto al potencial que yo tengo de tierra vale 10 voltios. O sea que la tensión entre A y tierra es de 10. ¿Eso a qué se debe? A que cuando yo mido diferencia de potencial, estoy midiendo la tensión siempre entre dos puntos. Entonces, si yo anoto BA igual a 10 voltios, estoy diciendo que esa es la tensión en el punto A con respecto al punto que yo considero como 0. ¿Está claro eso? Si no se entiende, me avisan y lo explicamos de vuelta. Pero siempre que midamos diferencia de potencial, lo vamos a medir entre dos puntos. ¿Está? Entonces, si yo digo que la tensión en el punto B es de 5 voltios, estoy diciendo que esa es la tensión entre el punto B y el punto de tierra o masa del circuito. ¿Está? Siempre es una diferencia de potencial. Vamos. Bueno, ¿para qué me sirve saber el potencial en el nodo A y el nodo B con respecto a tierra? Porque eso me va a servir a mí para saber el valor de la tensión entre A y B o entre C y A, entre E y D. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber la tensión entre A y B y no quiero ir y medir con el tester entre A y B, porque una opción sería mido con el tester, pongo una punta en A, pongo la otra punta en tester en B y ya me va a dar el valor de la tensión entre A y B. Pero vamos a suponer que yo tengo como dato la tensión en el punto A y la tensión en el punto B, porque eso fue lo que fui midiendo. Entonces, si yo después quiero calcular la tensión entre A y B, lo que tengo que hacer es la resta entre la tensión en A menos la tensión en B. ¿Está? O sea que la diferencia potencial entre A y B va a ser igual a 10 voltios, que es la tensión en el nodo A, menos 5 voltios, que es la tensión en el nodo B. ¿Está? O sea que la tensión entre A y B en este caso es de 5 voltios. ¿Estamos? De la misma forma ustedes tienen que resolver el punto 11 y el punto 12. ¿Sí? De la misma forma tienen que resolver estos dos que están acá. ¿Sí? ¿El 12 siempre es correcto que eso es igual a 0? Sí, es cierto. Esa es la ayuda que le puedo llegar a dar. Justifíquenlo ustedes. ¿Cómo lo hacen? Reemplacen. B es BA menos B sub B. BBC, ¿qué es? BB menos BC. ¿Y qué es BCA? Es la tensión en C menos la tensión en A. Coloquen todo eso en un término y van a ver que se cancelan todos los términos. Háganlo, de vuelta le digo, háganlo y bueno, si no se entiende me lo avisan y bueno, lo tratamos de resolver entre todos, ¿sí? En esta primera parte entonces les paso los ejercicios de esta guía, de la guía de trabajo práctico número 2 y el día de mañana o lunes le estaré pasando lo de la guía de trabajo práctico número 3 para no mezclar los dos videos y que sea todo en el mismo. Entonces, práctico número 2 ahora y en el transcurso de lo que queda de la semana les pasaré el práctico número 3.